principados, sentado a la diestra de Dios. Y exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es vencedor. Y al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Y exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es vencedor. Y exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Bienvenidos, gracias por estar conectados una vez más en nuestra reunión de la mañana. Y hoy quiero compartirles un mensaje que titulé "Es hora de avanzar". Muchas veces estamos en casa o estamos en nuestro trabajo y a veces estamos esperando que se haga la hora para salir del trabajo y volver a nuestra casa, o a veces cuando estamos en casa y tenemos algún compromiso, sabemos y postergamos lo máximo posible el tiempo como para que podamos disfrutar de nuestro hogar y recién ahí salimos, ¿no? Pero llega un momento en el que ya es hora de cumplir con nuestros compromisos. Y un poco en ese sentido quiero dirigir mi mensaje en esta mañana, que estamos viviendo tiempos especiales de parte de Dios, no solo como iglesia, sino como seres humanos, como hijos de Él, y Él está pidiendo que cada uno de nosotros tome ese compromiso como corresponde, que entendamos que ya es hora de poder avanzar, de poder seguir. La semana pasada el Señor nos hablaba a través del mensaje que nos compartió Iván a la mañana, del pastor herido, de ese Jesús que entregó su vida y que por ahí en ese momento los discípulos, temiendo lo que podía llegar a pasar y encontrándose con una situación nueva, no supieron bien qué hacer. No se dieron cuenta de que había una hora señalada para ese momento. Después Rodolfo a la noche también nos compartía acerca de que tenemos que aprender a crecer, a no quedarnos, a no estancarnos. Y bueno, este mensaje viene a seguir un poco la línea de esos pensamientos que venimos teniendo durante las últimas semanas de parte de Dios para nuestra vida, ¿no? De avanzar y de saber que tenemos mucho por delante. Yo veo en estas últimas semanas con el resurgimiento o el crecimiento de casos en la pandemia, mucho desconsuelo, mucha gente con incertidumbre, quizás muchos con miedo, sin entender bien cuál es el tiempo que estamos viviendo y qué es lo que está pasando, y por ahí muchas personas hasta están desanimadas, con mucho dolor, porque toda esta situación es sinceramente terrible. Uno lo mira con los ojos humanos y dice, yo no recuerdo, y creo que ninguno de los que estamos vivos pasó por una situación similar, porque
Nuestra generación nunca tuvo una pandemia de este tipo. Entonces, es algo nuevo para todos, es algo difícil de llevar. Pero Dios nos llama a tener una mirada no de optimismo, como siempre decimos, sino de fe, de saber que cuando estamos caminando en su propósito, todo tiene un porqué. A Dios nada lo agarra desprevenido. Dios es el que nos da las herramientas para sostenernos aún en medio de una tormenta. Y eso es lo que estamos viviendo, una tormenta, una tempestad que sacude todo. Pero bueno, Dios es nuestra roca firme sobre la que podemos estar parados sin tambalear. Ahora hay una historia en la Biblia que en cierta forma refleja un poco lo que estamos viviendo. Es la historia de Josué y quiero que vayamos directamente al capítulo 1 de Josué y que veamos algunas de las cosas que vivió este personaje bíblico y que creo que también nos van a ayudar a nosotros a enfrentar nuestros miedos, nuestras incertidumbres, quizás las preguntas que tenemos. Esto lo vemos en el capítulo 1 del libro de Josué, en donde uno cuando arranca este libro se encuentra con una mala noticia directamente. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Con todo lo que eso representaba, ¿no? Porque no era una persona más, cada persona tiene su valor, obviamente, pero para el pueblo de Israel la figura de Moisés representaba un líder irrepetible. Nunca se había levantado, bueno, de hecho los últimos versículos del libro anterior de Deuteronomio, fíjense, en el versículo 10 del capítulo 34, el último, ahí en la página anterior a lo que leímos, dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, nunca más, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Era una nueva etapa, algo se había terminado. La gente, a pesar de que lo criticaban, porque la gente siempre va a criticar aquello que tiene que ver con el liderazgo. No nos gusta ser liderados por nadie. Está un poco en nuestras características de ser humano que somos tendemos a rebelarnos. Pero ellos seguramente reconocían que Dios hablaba a través de Moisés. Cuando Moisés entró en ese mar rojo, las aguas se abrieron porque Dios lo hizo, pero había autoridad en la persona de Moisés. Moisés tiró su vara y se convirtió en serpiente. Moisés le avisó al faraón que iban a venir plagas para condenar su maldad, y las plagas vinieron. Y todo eso quedaba guardado en el recuerdo de los hebreos y sabían que había un líder con el que podían contar y había un líder que cuando hablaba con la autoridad de Dios, pero ahora ya no estaba. Y parecía que todo había cambiado. No habían llegado a la tierra prometida porque todavía estaban fuera. Moisés les hablaba de la tierra prometida. Habían enviado espías, uno de los cuales era Josué. Esos espías habían vuelto de esa misión entusiasmados, sabiendo que la tierra era genial, era tal cual Dios se los había dicho. Era una tierra que fluía leche y miel, era ideal. Pero había gigantes, ¿se acuerdan? Y por eso todavía estaban vagando en el desierto y ahora sin su líder. Es como que todo se derrumbaba. Si había una esperanza puesta en el hombre, en Moisés, el que se manejaba desde esa perspectiva, ahora no tenía nada, no le quedaba nada en las manos. Pero Josué tenía otra mirada. Ahora, lo primero que tenemos que hacer cuando nos encontramos con una realidad que cambia toda nuestra perspectiva, como la que estamos viviendo, es reconocerla. No podemos tapar nuestros ojos y hacer de cuenta como que todo sigue igual. No, quizás algunos quieren, ¿no? Decir, no, yo espero que todo vuelva a ser normal, pero mientras tanto, ¿qué? Vamos a tapar nuestros ojos esperando o disimulando que no hay que usar un barbijo cuando salimos a la calle. No, es incómodo, es algo incómodo de ver, ¿no? Uno se siente medio desalentado en decir, Dios, ¿hasta cuándo vamos a tener que pasar por...? Y no, es una nimiedad lo que estoy diciendo, porque uno se pone a pensar en la cantidad de personas hospitalizadas por esta pandemia y ahí está el verdadero dolor. ¿Cuántas muertes, cuántas personas se han ido? Ahí. Y bueno, estas pérdidas a veces nos paralizan y no nos dejan ver
que estamos en otra realidad. La realidad cambió. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con eso? Nos estancamos, nos paralizamos, porque muchas veces puede pasar y es entendible, es totalmente entendible que como seres humanos nos encontremos sin saber qué hacer. Josué recibe esto de parte de Dios. Dice, Moisés, mi siervo Moisés ha muerto. Y es necesario que reconozcas esa realidad. Ahora, enseguida le dice, ahora pues, levántate. Por eso, para que esto suceda en nuestra vida, primero tenemos que dejar de vivir en el pasado. Uno no puede manejarse o con el auto, ¿no? Uno no puede ir manejando siempre mirando los espejos retrovisores. Uno tiene que hacer una mirada cada tanto, pero si uno va mirando siempre el espejo retrovisor, lo más probable es que terminemos chocando. Lo mismo ocurre con nuestra vida. No podemos siempre avanzar mirando hacia atrás. A veces añoramos que todo vuelva a ser como antes, pero no nos damos cuenta que estamos yendo hacia el frente, hacia adelante. Y ahí es donde Dios tiene un propósito para nuestra vida. En el hoy, en el mañana. Lo que Dios hizo ayer ya pasó. No podemos estancarnos. Tenemos que agradecer por lo que Dios hizo en nuestro pasado y recordarlo con esa gratitud que nos tiene que salir del alma, ¿no? Pero cuando ya pasó, ya pasó. Dios tiene algo por delante. En 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, hay una historia similar también. No me quiero ir mucho del tema, pero Samuel, después de haber ungido a Saúl como rey, esperaba que Dios bendijera su reinado y en un principio lo empezó a hacer. Saúl empezó a crecer como rey, pero llegó un momento en el que se desvió de la mirada de Dios. Empezó a hacer cualquier cosa, empezó a creer que él era el que gobernaba y que no necesitaba de la guía de Dios. Entonces empezó a tomar decisiones incorrectas y llegó un momento en el que Dios cortó el reinado de Saúl. Entonces llega esta palabra sobre Samuel, que era el profeta que lo había ungido. Y le dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Levántate, le dice, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén. El levántate lo agregué yo, pero le estaba diciendo en cierta forma, es momento de levantarse, es momento de dejar de llorar, es momento de lamentarse por lo que ya no está. Porque a veces nos quedamos tan estancados en lo que no está, en lo que perdimos, en lo que no tenemos, que no nos damos cuenta de todo lo que Dios tiene para nosotros por delante. Por eso, acá el Señor le dice a Josué, ahora pues, levántate. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros como hijos suyos hagamos en este tiempo, que nos despertemos, que nos levantemos. El mundo, fíjense que permanentemente nos está invitando a soñar. De hecho, uno escucha publicidades en donde las frases son soñá en grande o nunca abandones tus sueños, porque al mundo no le importa que sueñes. Lo que no quiere es que te despiertes, porque uno sueña cuando está dormido, pero cuando te despertás y te das cuenta de que la realidad se trata de vivir cada día con esfuerzo, con actitud, con obediencia y poniendo la fe en marcha, ahí es cuando podemos generar un verdadero cambio en nuestra vida. Si no, es simplemente una fe estilo Disney, ¿no? Porque muchas veces pensamos que las cosas van a llegar y que tenemos que declararlo en fe y que por arte de magia algo va a cambiar. Y no se trata. La fe no es magia, la fe no es simplemente, soñar. La fe no es soñar. La fe es depositar toda nuestra confianza en aquel que nos creó, sabiendo que lo que Él decida para nuestra vida va a ser siempre lo mejor, tratando de hacer siempre su voluntad y obedeciéndolo en todo. Y eso implica que si Él permite que nosotros pasemos por una enfermedad, lo vamos a pasar. Incluso si Él permite que perdamos la vida, vamos a estar dispuestos. De eso se trata la fe. Y no es quizás tan parecido a lo que es un sueño, porque nadie sueña con enfermarse o con morirse. A veces los propósitos de Dios nos permiten pasar por pruebas o por circunstancias que a la vista de los hombres son adversas. Pero cuando uno camina por fe, sabe que cada cosa que Dios permite en nuestra vida tiene un propósito. Obviamente uno no le va a pedir a Dios, Dios, mandame una prueba. No, uno quiere estar bien.
Y Dios también tiene pensamientos de bien para nuestra vida. Pero a veces hay circunstancias que nos parecen adversas, pero incluso lo malo, Dios lo puede transformar en una bendición para nuestra vida. Lo que a nuestros ojos es malo, Él lo puede transformar en una bendición. Por eso es necesario levantarnos, despertarnos y decir, bueno, Dios, yo nací. Esta semana Marisol compartió en uno de sus estados una frase que me dejó pensando, ¿no? Nacimos para este tiempo. A veces uno se queda pensando y dice, quizás en otras circunstancias mi vida sería distinta, o la vida de mi familia sería distinta, de mis amigos, nuestras relaciones serían distintas. Hoy está todo, vieron que está siempre ese dicho ahí presente, todo tiempo pasado fue mejor, y no es así. Tenemos que agradecerle a Dios por las cosas que pasaron, pero extendernos a lo que está adelante. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Para poder cruzar el Jordán, ellos tenían que primero vencer el desánimo. No alcanza con reconocer nuestra realidad, no alcanza con dejar de vivir en el pasado, tampoco alcanza con despertarnos, sino que tenemos que vencer aquello que nos está frenando. Porque uno se despierta, pero si todavía sigue desanimado y dice, bueno, sí, yo estoy viendo lo que está pasando, no es que no niego la realidad. Pero ¿qué se puede hacer? No se puede hacer nada, no hay nada que podamos hacer. Yo estoy convencido, pero se los digo con todo el corazón, que si como iglesia oramos, y como iglesia no estoy refiriéndome solamente a nuestra iglesia local, sino a la iglesia de Cristo, Él tiene el poder para quitar este virus de un día a otro. Si Él lo permite, y lo hemos hecho, lo seguimos haciendo, y lo creo que Dios en algún momento puede decir, hasta acá. Creo más en eso que en una vacuna o que en cualquier herramienta humana. Pero si Dios nos permite pasar por este tiempo y sabemos que Él está con nosotros, bueno, pidámosle al Señor la sabiduría para manejarnos en este tiempo y para ser de bendición y de influencia a todos aquellos que están con desesperanza. Porque hay mucha gente desanimada, hay mucha gente que no encuentra rumbo. Y nosotros estamos firmes sabiendo que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? A veces nos mantenemos con esa, como decía hoy, ¿no? Con esa fe infundada en creer que lo bueno va a venir, y quizás lo que estamos creyendo no es lo que Dios quiere para nuestra vida. Dios tiene soluciones, Dios tiene herramientas, pero siempre basadas en su voluntad, no en la nuestra. A veces queremos jugar nosotros a ser dioses y decimos, Dios, ¿por qué permitís esto? Si vos sos Dios, ¿cómo puede pasar esto? En realidad Dios nos regaló una tierra sin pecado, Dios nos regaló una tierra sin maldad, Él nos dio una tierra para vivir en bendición. Siempre los pensamientos de Dios fueron buenos para nosotros, pero el hombre fue el que eligió pecar. El hombre fue el que decidió quitar a Dios del medio de su corazón y darle el gobierno de este mundo al pecado. Y a partir de ahí viene la maldad, vienen los dolores, la muerte. La muerte entró por el pecado. Pero el Señor pensó en un plan de redención porque nos ama. Y eso tenemos que comunicarlo. La gente tiene que saber que Dios lo sigue amando. Aunque estés perdido, aunque estés lejos de Dios, le seguís perteneciendo. Lo que está perdido no deja de ser mío. Si yo lo perdí, está perdido, pero sí es mío. Bueno, nosotros a veces nos encontramos lejos de Dios, estamos perdidos, pero seguimos perteneciendo a Él. Lo que sí, para poder ser sus hijos, tenemos que quebrar nuestro corazón y decirle a Dios, me equivoqué, te pido perdón, te acepto como mi Señor, como mi Salvador, y quiero que tomes el control de mi vida, que seas el Rey de mi vida. Eso es algo hermoso, es algo que nos va a trasladar desde nuestro pasado hacia lo que Él tiene por delante. Y no hay pandemia que pueda detener eso, no hay virus que pueda detener lo que Dios quiere hacer con tu corazón. Es lo más hermoso que puedas llegar a vivir. Quizás si estás pasando por un momento de dificultad, un momento de dolor, o no entendés cómo salir de este pozo de depresión, porque hay mucha gente con depresión. Quizás todo eso fue parte del camino que Dios permitió que transitaras para que hoy llegaras a encontrarte con Él y descubrieras en medio de una pandemia, en medio de donde todo es dolor, la mejor parte del resto de tu vida. Eso es lo que Dios quiere hacer con vos. Pasa este Jordán. El pueblo había cruzado, ese mismo pueblo había cruzado el Mar Rojo. Un mar. Ahora tienen que cruzar un río, que bueno, era justo en una primavera, en un momento donde los deshielos hacían que haya mucho caudal de agua. Y costaba. No era el mar, pero el mar ya había quedado atrás. Ahora a ellos les tocaba cruzar el Jordán.
La meta estaba en la tierra prometida, pero primero estaba el Jordán. Antes de Canaán está el Jordán. Y en tu vida pasa lo mismo. A veces nos proponemos metas que están tan lejanas y Dios dice, primero, antes de pensar en aquello, pensá en cruzar este Jordán. Este Jordán, esto que tenés como prueba delante de tu vida, que lo estás postergando y estás siguiendo, si vos seguís por el Jordán llega al Mar Muerto. El Mar Muerto es donde quedan todas las filosofías humanas y todas las cosas que quedan en esta tierra. Y si seguís por ahí, no vas a terminar por buen rumbo. Es momento de cruzar ese Jordán y alcanzar las promesas que Dios tiene preparadas para nosotros. No postergues más el hecho de una comunión con Dios. A veces esperamos, no sé, que pase algo y que haya alguna necesidad para rendirnos a los pies de Jesús y decir, bueno, Dios, te necesito, quiero que hagas algo conmigo. Y Dios todos los días estuvo ahí dispuesto a escucharte y a esperar tener una conversación con vos. Entonces, Dios quiera que en este tiempo podamos levantarnos y entender que Él nos está llamando. No es otro, es Él. Lo que late en tu corazón cuando cantás una alabanza a Dios es la presencia de Dios que quiere llenar tu vida. Por último, le dice, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Enfrentá tu prueba, enfrentá la prueba. Cruzá ese Jordán y empezá a hablar en el lenguaje de la fe, que no tiene que ver con esto que decíamos hoy de declarar, yo declaro, no, porque la voluntad es siempre divina, no es humana. Entonces, deja que Dios sea el que te muestre el camino, pero permanentemente empezá a tener la certeza de lo que no se ve en tu vida. Así le pasó a Josué, decía, Dios le dijo, yo os he entregado, todavía no estaban ahí, todavía parecía como que era una utopía, porque la tierra seguía siguiendo la misma tierra que no se habían animado a conquistar antes. Pero Él les dice, yo os he entregado como lo había dicho. Entonces, ¿recordamos las promesas de Dios? ¿Recordás lo que Dios prometió para tu vida, para tu familia? Si no lo estás recordando, es el momento de hacerlo. Recordá todas las bendiciones que el Señor tiene en su palabra para cada uno de aquellos que le siguen. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Él dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, pero desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Dios nos regala todas las bendiciones, pero siempre hay límites. A veces cantamos, ¿no? Sin límites, y cantamos un montón de canciones sin pensar en el sentido que realmente tiene la palabra de Dios. Dios siempre nos habla de límites, porque hay lugares a los que no podemos ir, hay lugares a los que no tenemos que tocar, hay lugares en los que no tenemos que estar. Y eso de los límites tiene que ver con una protección de Dios a nuestra vida. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Miren qué palabra de parte de Dios. Nadie te podrá hacer frente, y no tiene que ver con que somos nosotros los que tenemos el poder y que nadie se va a animar, no, sino que cuando vivimos en la santidad de Dios y cuando vivimos buscando su presencia, estamos tan seguros que incluso ni a la muerte le tememos, ni a una enfermedad, sabiendo que pueden llegar. Si el Señor lo permite, pueden llegar, pero no nos van a derribar. Porque si morimos, vamos con Él. Entonces hay que confiar en que Dios es nuestro cuidador y el que nos va a permitir cumplir su propósito en nuestra vida. Y después de enfrentar nuestra prueba, por último, conquistemos aquellas promesas que Dios tiene preparadas para nosotros. En el capítulo 3 se narra el paso del Jordán, que da para otra predicación, no lo voy a hablar ahora, pero cómo Dios, en el momento en el que ellos pisaron y actuaron en fe, Dios desde los deshielos secó el mar, el río Jordán, y ellos pudieron caminar en seco. Entonces, eso nos habla de que cuando uno se pone en las manos de Dios, ocurre lo que pasó con Josué. Hay una pandemia de por medio, hay una situación de una pérdida, que a veces nos sentimos que después de eso ya no hay nada. Yo pasé por pérdidas familiares y te entiendo seguramente si estás pasando por un momento así porque es de mucho dolor. Pero si te despertaste al día siguiente es porque Dios tiene todavía un propósito para tu vida. Entonces la pregunta que tenés que hacerte es ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con esta nueva realidad? ¿Voy a seguir añorando lo que pasó o voy a enfrentar la realidad? Voy a reconocerla, voy a dejar el pasado atrás, voy a despertarme para tratar de alcanzar esas promesas que Dios tiene preparadas para nosotros. Termina
este mensaje con este pasaje de Josué capítulo 4, versículo 23, dice, porque Jehová vuestro Dios, secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habías pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. El mismo Dios que secó esas aguas, el mismo Dios que abrió el Mar Rojo, es el mismo Dios que tenemos hoy, en esta mañana, y que nos reúne para poder recordar sus promesas y para entender que es momento de despertarse, es momento de levantarse y seguir, es hora de avanzar. Oramos y vamos a pedir al Señor que Él nos bendiga. Gracias, Jesús, te damos por tu presencia en esta mañana, Señor, porque sabemos que tú nos has hablado, que tú nos estás motivando y desafiando a levantarnos, a seguir, Señor, a saber que hay pruebas, hay momentos en los que la desesperanza parece tomar nuestro corazón, Dios, pero en ti sabemos que tenemos nuevas fuerzas, Señor, y que podemos renovar, incluso si no tenemos ninguna fuerza, Señor, tú vas a renovar eso en nuestros corazones para que podamos salir fortalecidos de la prueba, Señor, y saber que siempre has estado con nosotros. Te pedimos que nuestra vida pueda ser de inspiración a otros, Señor, y también te rogamos tu fortaleza sobre aquellos que están pasando por una enfermedad, Jesús, por algún momento de dolor, que esa prueba, Dios, pueda ser simplemente un puente para que puedan llegar, Señor, a alcanzar las bendiciones que tú tienes prometidas para su vida. Gracias, Dios, confiamos en tu voluntad, Señor, y dependemos de ti. En tu nombre, Jesús. Amén. Your thoughts